Esta tarde vamos a ver algo, vamos a continuar viendo las 7 iglesias, y vamos a tratar de seguir viendo el cumplimiento de la profecía en la historia, porque nosotros estamos buscando ver hechos. ¿Para qué? Para que el ver los hechos es lo que hace que la antorcha profética, la luz de la palabra profética más segura, brille. Porque una cosa es ver, entender una profecía y esperar que se cumpla, y otra cosa es ver cómo se cumplió. Porque ahí esa luz alumbra. Ahora, al empezar a ver el cumplimiento de la profecía en la historia, justamente ese hecho produciría el primer gran impacto y el primer zarandeo entre las vírgenes dormidas, porque sus ideas y conceptos serían enfrentados a una realidad que no conocían. El entender qué pasó en el tiempo de la apostasía, porque eso es lo más importante que tenemos que ver. Cuando fue creada la doctrina de Jezabel y la abominación desoladora, la imagen del Dios de las fortalezas fue introducida en medio de la iglesia cristiana, porque la profecía se tenía que cumplir, y ese hecho es un hecho que pasó, para hacer que el pueblo de Dios comiera de cosas sacrificadas a los ídolos y cometiera fornicación. Y eso ocurriría cuando empezáramos a entender el verdadero significado del mensaje del tercer ángel, el mensaje que ha de separar el trigo de la cizaña, el campo del padre familia, en la iglesia remanente. Y por supuesto, fíjense, Dios anunció lo que pasaría. Y cada vez que nosotros empezamos a estudiar este tema, se repite lo mismo. Esta es la primera vez que lo hacemos en un grupo más amplio, con personas que no nos conocemos, porque simplemente hasta ahora estuvimos estudiando con nuestros hermanos en la iglesia, y siempre fue que estudiamos con hermanos conocidos. Ustedes ahora me invitaron y les estoy contando lo que estudiamos, lo que encontramos, que son hechos, para que cada uno de ustedes pueda comprobar si es verdad o no, pueda ver la historia. Y eso puede abrir nuestros ojos, porque es lo único que puede abrir nuestros ojos, la luz de la antorcha profética que alumbra el lugar oscuro. Como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos? Se nos mueve el piso. Como a algunos hermanos se les movió el piso, para estudiar las operaciones de la providencia de los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Por ejemplo, lo que hizo Roma lo va a repetir Estados Unidos. Entonces, cuando vemos los pasos que dio Roma y lo que está dando Estados Unidos y el falso profeta, y nos queda claro lo que está pasando. Ahora, si no entendiéramos lo anterior, se nos complicaría. Ahora, ese mensaje, cuando entendiéramos plenamente el mensaje del tercer ángel, y seríamos sacudidos, como dice Elena. Y luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque el campo de Padre Familia son nuestros corazones, y como Jesús lo anunció, mientras los siervos del Padre durmieran, en el campo de Padre Familia, en nuestros corazones, sería sembrada la semilla de la cizaña. Ahora, pero no podría germinar. ¿Por qué? Porque Dios impediría que esa semilla germinara hasta que nos despertáramos, escucháramos el clamor de la noche, viéramos iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios, entendiéramos cuál es la semilla de trigo. Porque la puerta, el camino, la semilla es Jesús. Y tendríamos que elegir entre dos puertas, y dos caminos y dos semillas, a cuál dejaríamos germinar nuestro corazón. Y ahí empezarían, después de nuestra decisión, empezarían a germinar juntos el campo del Padre Familia y crecerían juntos el trigo de la cizaña. No puede crecer la cizaña ni germinar antes que ese pueblo sea despertado y vea iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios, o sea, entienda cuál es la verdad, hasta que le sea predicada la verdad. Pero de la reacción que tengamos y lo que hagamos al escuchar el mensaje que Dios nos envía, depende justamente de nuestro destino. Y ahí empiezan a separarse el trigo de la cizaña, porque empieza a germinar una semilla y la otra, y van a crecer juntas hasta el tiempo de la siega, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos temas, estamos tratando con la vida de nuestros hermanos, y por eso tenemos que advertirles lo que Dios dijo que pasaría cuando escucharan estos temas. Ahora,
Por eso estas advertencias no fueron dejadas antes de que los hechos que nos zarandearían ocurrieran, para que nosotros no negáramos la luz que iluminaría en medio de la oscuridad de la noche, cuando viéramos cuál fue el cumplimiento de la profecía de la historia, cuáles fueron los hechos reales y evidentes con los que se cumplió el anuncio de la profecía, cuál es la realidad histórica. Ahora, si negamos la realidad, quedamos oscuras. Si negamos los hechos evidentes, las evidentes verdades, los hechos reales, la realidad que estaría frente a nuestros ojos, la luz de la palabra profética más segura no podría iluminar nuestro camino y nuestras lámparas se apagarían. Ahora, fíjense lo que Dios le mostró a Nahuay, y esta es la visión de la manada pequeña, donde cuando Dios le mostró el estado del pueblo adventista y lo que pasaría cuando se predicara, justamente se predicaran las evidentes verdades de la palabra de Dios. Dice: clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. No se van a despertar. ¿Por qué? Porque no quieren oír a la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el que no quiere ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios, Dios no le va a dar otra cosa. Por eso este es un tiempo clave. Porque ¿quiénes van a ser salvos? Los que tengan hambre y sed de justicia. Porque nosotros sabemos cuál es nuestra misión. El que quiera cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, la va a hacer, porque Jesús fue claro. Todo el que pide, todo el que llama, todo el que busca, ¿qué va a pasar? Se le va a dar, se le va a abrir al que llama, y el que busca va a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que clamen a Él para ayudarnos a hacer esa obra. Ahora, ¿qué pasa si nosotros negamos justamente las evidentes verdades y cerramos nuestros ojos a lo que vemos? Entonces negaríamos la luz que hace brillar el mensaje del tercer ángel. Llamaríamos, como Dios le mostró a Elena, una luz falsa al mensaje que ha de iluminar la tierra con su gloria, y nos levantaríamos en contra de la predicación del mensaje directo que el testigo fiel y verdadero le envía al ángel de la Odisea. Y como ella es clara. Entonces esto está en la visión de zarandeo, que empieza zarandeo dentro de la iglesia adventista y después sigue con el fuerte pregón. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Y lo vamos a ver y lo vamos a dar, pero primero tenemos que arreglar nuestras lámparas para entender cuál es el mensaje de Jesús. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea se va a dar cuenta y va a entender cuál es el verdadero estandarte y cuál es la recta verdad, algo que no conocía. Y por supuesto que le va a chocar, porque esa luz le va a mostrar que lo que él creía que era riqueza no lo es, porque la riqueza de él es lo que lo tenía en la condición laodicense: desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahora, si llega a entender cuál es el verdadero estandarte y cuál es la recta verdad, y la acepta y la empieza a difundir y a hacer la obra de los siervos fieles, entonces justamente se va a poner del lado de quién, del que está llamando, de Jesús. Ahora, pero algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Ahora, y tiene que pasar. Y en la iglesia muchos se van a levantar contra quién, contra el testimonio directo de cuál es el estandarte y cuál es la verdad. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, el solemne testimonio del cual depende del destino de la iglesia. Por eso hay que despertar a las vírgenes, hay que saber escuchar este mensaje, porque su destino depende de esto. Esa es nuestra misión. Se tuvo un poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Es ese testimonio, el testimonio directo del significado del mensaje al ángel de la Odisea, ha de mover a profundo arrepentimiento. Porque Jesús le dice que unja sus ojos como lirio, vea, entienda de qué tiene que arrepentirse y se arrepienta. Ahora, por supuesto que las vírgenes sensatas son las que se van a arrepentir profundamente. Y todos los que reciban sinceramente este mensaje lo obedecerán, y la promesa es que quedarán purificados. Eso es lo que Dios le dijo a Elena. Ahora, ¿pero qué pasaría? En ese momento
se volvería a predicar el mensaje del tercer ángel, cuya predicación se habría detenido. Pero ¿qué pasaría? El mensaje del tercer ángel dice, no será comprendido por aquellos que se niegan, porque voluntariamente cierran los ojos y no quieren oír, se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de caer en esto. Y Dios nos advirtió que tengamos mucho cuidado, porque nuestra vida depende ¿de qué? De tener hambre de justicia y buscar entender y clamar a Dios y oír. Y si alguien predica algo, como dice Pablo, escuchar la profecía y retener lo bueno, probarla. Entonces, como Dios lo anunció, estos hechos se harían evidentes cuando viéramos el cumplimiento de la profecía y la historia y se reanudará la predicación del mensaje del tercer ángel en su gloria creciente, hasta que se convierta en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel que iluminará la tierra con la gloria de Dios. Por eso, esta advertencia de Dios es verdad presente para cada uno de nosotros hoy, ya que en medio de nuestro estudio de la profecía del Apocalipsis y de los hechos ocurridos en el tiempo de la apostasía, puede haber un zarandeo. Y nosotros vimos que Dios le mostró a Juan que Satanás haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. Entonces, cuando empezamos a estudiarla, siempre, por algún modo, Satanás va a tratar de interrumpir, molestar e impedir que se estudie. Es parte de nuestro, en esta parte de nuestro estudio buscaremos ver en la historia cuáles fueron los hechos evidentes con los que se cumplió la profecía para poder entender en forma precisa y exacta cuál es el significado exacto de cada uno de los símbolos de profecías, cuál es el antitipo de cada símbolo de profecía. Y esto lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Cuál fue el antitipo de Balaam? ¿Quién hizo la obra de Balaam? ¿Cuáles fueron las cosas sacrificadas a los ídolos? Y por supuesto, eso nos va a chocar. Que usó Balaam para preparar la comida y la bebida de los borrachos. La comida y la bebida con la que el rey enemigo lograría cerca del pueblo de Dios. Hacer que comiera de cosas sacrificadas a los ídolos y cometiera fornicación. ¿Quién fue Balac? El rey enemigo que sedujo a Balaam, y cuál fue su obra. ¿Quién es Jezabel? El antitipo de la sacerdotisa de Baal que se casó con Acab, el rey de Israel, y le enseñó al pueblo de Dios a adorar a Baal y asesinó a los profetas de Jehová. ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? ¿Cuál es? La que lleva a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y cuál es el Baal moderno? Porque Jezabel adora a Baal, es sacerdotisa de Baal. Y entonces, ¿a quién adora? Ese es el Baal moderno. ¿Cuál es el Baal moderno? El Baal cristiano. ¿Cuál es la imagen de Baal a la que adora Jezabel? ¿Cuál es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel? La imagen definida en la doctrina de Jezabel y que lleva a conocer las profundidades de Satanás, etc. Ahora, si llegamos a descubrir cuál es su significado, si llegamos a verlo en los eventos que fueron el cumplimiento de la profecía de la historia, entonces nuestros ojos serán abiertos y podremos entender claramente cuál es la mentira puesta en lugar de la verdad echada por tierra. Y entenderemos plenamente cuál es el significado del mensaje del segundo y tercer ángeles. Pero aún no habremos recuperado el conocimiento de la verdad. Aún no tendremos el Evangelio eterno, ni el verdadero conocimiento de Dios, y no podremos predicar plenamente el sábado, el Evangelio del Reino de Dios. Para llegar a tenerlo, primero tenemos que arreglar nuestras lámparas. Entonces, veremos iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y ahí, cuando veamos iluminado ese camino, ahí termina justamente el objetivo, habremos completado el objetivo de lo que es predicar lo que es el clamor de noche. Tenemos que ver ese camino iluminado por la palabra de Dios, por las lámparas, no por palabras de hombre. Eso es lo que buscamos hacer. Entonces, ahora vamos a estudiar los hechos evidentes, pero primero, como empezamos a estudiar las 7 iglesias, la profecía de 7 iglesias, vamos a terminar de estudiarlas. Dejamos aquí en el tiempo de Sardes. O sea, hagamos un repaso. ¿Qué pasó? La iglesia cristiana comenzó en el año 31, cuando Jesús venció, porque a partir de Jesús venció, primero, como muestra el Apocalipsis, la profecía del Apocalipsis, que era un librito sellado con 7 sellos y no podía ser abierta si Jesús no vencía, y el único que podía abrirla era Jesús, fue abierta. ¿Por qué? Porque se pudieron empezar a cumplir
los eventos que tenían que cumplirse cuando Jesús venciera. Los eventos que ocurrirían desde ese momento, el día en que, digamos, comenzaría el año de la buena voluntad de Jehová, hasta que terminara el conflicto. Entonces, esa profecía fue abierta y le fue predicada y enseñada a Juan. Y a partir de ahí se pudo empezar a cumplir todo. Pero esa profecía le fue dada a Jesús ¿cuándo? Cuando venció, como está, y cuando fue glorificado, ¿no? Como dice Apocalipsis 5. Y después, en el año 93, le fue revelada a Juan. Pero volvamos un poco acá, a las 7 iglesias, las 7 etapas. Entonces, empieza el periodo de la iglesia primitiva, llega el año de la buena voluntad de Jehová. En Pentecostés Jesús lleva a los discípulos a su Padre, como las primicias del trigo, y como se anunciaba en Pentecostés que había que llevar panes cocidos con levadura. Entonces, estos panes cocidos de levadura, que es un símbolo de los hombres pecadores, porque Jesús es el pan sin levadura. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué hay en el santuario? Está la mesa de los panes de la proposición, porque esa es la proposición del evangelio. Transformar panes con levadura en panes sin levadura ungidos con aceite, que sean como Jesús. Ese es el evangelio. O sea, transformarnos a nosotros a la imagen de Jesús. Y lo que hizo Jesús fue llevar a sus hermanos, a su Padre, para que su Padre empezara a hacer en ellos lo que dice Pablo en Romanos 8:29, transformarlos en ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora esa es la obra que Dios empezó en Pentecostés. Y por eso vino el reino de Dios, porque Dios vino a morar en su pueblo y a hacer la obra que él había dicho, a escribir su ley, la mente, el corazón de todos los que tuvieran hambre y sed de justicia. Y esa iglesia fue perseguida. Y estaba, digamos, desmoralizándose, después de haber predicado el Evangelio en todo el mundo conocido, estaba desmoralizándose en el año 100, en el año 93, cuando Dios le manda el mensaje, y ese mensaje hace que esa iglesia recapacite y vuelva a su primer amor. Y cuando muere Juan en el año 100, ya había vuelto a su primer amor, porque la última generación de Éfeso siempre es la primera de la siguiente generación, porque hay una continuidad, porque la iglesia es la misma. Después van cambiando los miembros con el tiempo, pero cuando pasamos de una etapa a la otra, es de un día al otro. La iglesia es la misma, no cambió. Entonces, porque son etapas que ocurrirían, periodos, eventos que ocurrirían en la misma iglesia. Entonces, en Esmirna esa iglesia es perseguida, y como Jesús lo anunció, del año 303 al 313, Roma decreta el exterminio de los cristianos. ¿Por qué? Porque el dios de Roma, Apolo, le dice a Diocleciano y a Galerio que no los va a ayudar mientras ellos permitan que en Roma se adore a otros dioses. Y empiezan el asesinato de los cristianos. Y la única salvación que tienen los cristianos es adorar a los ídolos de Roma o morir. Y como Jesús lo revela en Roma, donde está el trono de Satanás, hubo algunos cristianos, y Galerio dice que fueron muchos, porque vimos el edicto de tolerancia en Nicomedia, que para salvar la vida dejaron de adorar al Dios de sus padres, adoraron a los dioses de Roma, pero después no adoraban a ninguno de los dos. Y a esos apóstatas son los que seduciría a Constantino, como dice la profecía. Llega el periodo de Pérgamo. ¿Cuándo? Cuando Satanás inspira a Constantino y le muestra lo que tiene que hacer. Y ahora lo vamos a ver. Y él lo hace. Porque la misión de Constantino, el sumo pontífice romano, o sea, la cabeza de Jezabel, el jefe de los paganos, era vencer a los cristianos. ¿Y cómo los vencería? En vez de asesinarlos, Satanás cambió de estrategia y ahora quería corromper al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hace Constantino? Empieza a seducir a los apóstatas y con ellos crea una nueva iglesia, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que pretendería dominar a la iglesia cristiana. Y en el 321 vemos que Constantino, incitado por los obispos apóstatas, porque ya era habitación de demonios, porque habían apostatado. Entonces, cuando uno ve paso por paso lo que pasó desde que Constantino los sedujo y los reunió en el Palacio Imperial de Letrán, donde estableció la nueva iglesia y tuvieron el primer concilio de Letrán, todo lo que hicieron después, cuando uno ve lo que hicieron después, es terrible verlo y es triste. ¿Por qué? Porque estas no eran personas ignorantes, eran miembros de la iglesia primitiva que conocían la verdad. Y por amor a las promesas de Constantino y al poder,
y por tomar una decisión equivocada de hacerse habitación de demonios, llegaron a conocer la profundidad de Satanás, hicieron una obra terrible, porque es terrible lo que hicieron. Entonces, en el 321, Constantino decreta el descanso dominical obligatorio, porque los paganos no tenían un día de descanso, pero los obispos de Roma, el obispo de Roma y los otros obispos le hicieron obrar así. ¿Y qué pasó? El obispo de Roma, en ese caso Silvestre I, Roma, en la iglesia de Roma, trasladó el descanso del sábado al domingo y empezaron a reunirse a adorar el domingo. Y eso es un hecho, está registrado en la historia. Ahora, ¿esas personas eran guiadas por el Espíritu de Dios? Por supuesto que no, las cosas que hicieron son terribles. Ya había apostatado, estaban adorando al Dios de Constantino y eran habitación de demonios y lo estaban guiando a los demonios, y ellos son los que, con cosas sacrificadas a los ídolos, en Nicea, definieron la doctrina que sería el credo universal o católico del Imperio Romano, de esta iglesia, la doctrina de Jezabel, y ahí definieron a la imagen, como es la profecía, del Dios de las fortalezas, del Dios de Roma, al que empezarían a adorar. Y por supuesto, por tener esta doctrina, como Jesús lo dice, llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y eso se vio en el edicto de Tesalónica, porque se sentaron, buscaron el apoyo del poder político y volver a ser, o sea, la iglesia de Roma pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano y el Dios de Roma pasó a ser el Dios oficial del Imperio Romano y se obligó a todos los hombres a adorarlo. Entonces la ley dominical pasiva es el descanso en el día del sol. Y la ley dominical activa fue la adoración del sol, de Baal, de la imagen de Baal a la que adoraba la iglesia de Roma. Y por supuesto, los verdaderos cristianos prefirieron morir antes que adorarla. Entonces, en el edicto de Tesalónica está definido cuál es la imagen, cuál es el ídolo al que la bestia romana obligó a adorar a los cristianos, y es el Dios de la Trinidad. Entonces eso produce un shock en nosotros, como algunos hermanos dicen, ¿cómo? Pero esa es la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y bueno, hay un problema acá y tenemos que resolverlo porque no podemos negar la historia. Ahora, tampoco podemos negar que nosotros tenemos un conjunto de normas de creencias fundamentales y que la segunda es la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo resolvemos? La única forma es con la palabra de Dios. Y tenemos que arreglar nuestras lámparas para ver cuál es la verdad. ¿Es la verdad la Trinidad, la doctrina de la Trinidad? ¿O no lo es? Y tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque como Dios le mostró a Elena y lo anunció en la profecía del Apocalipsis, Roma dio vuelta a los dos testigos y cambió las palabras de la Biblia. Entonces, para no ser engañados y creer la mentira, tenemos que arreglar nuestras lámparas. Ahora, y uno dice, bueno, Dios no permitiría eso. Dios lo anunció. Ahora, Dios nunca va a permitir que pase nada sin que lo anuncie por medio de sus profetas. Y él lo anunció, lo que pasaría. Y por medio de Nahuail, en la visión del gran conflicto, le mostró lo que había pasado. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque como es claro, y vamos a verlo ahora cuando llegamos a Sardis, el que tiene la doctrina de Jezabel está muerto, no puede tener vida. ¿Por qué? Porque está engañado y está adorando ¿a quién? Al Dios de Jezabel. Y no le puede dar vida al Dios de Jezabel. Entonces, el 538, el Papa empieza a tomar poder político. Entonces, desde el 325 es el hombre de pecado, porque ahí Constantino le dio su trono, su poder y su autoridad dentro de la región pagana y Imperio Romano, y lo vamos a ver, y va a ser el hombre de pecado hasta la sexta plaga, hasta que reciba el castigo que está anunciado en la profecía. Pero por 1260 años fue cuerno pequeño, tuvo poder político, fue el cuerno pequeño de la bestia romana. Y usando ese poder, y la Inquisición, al fin del siglo XIII, logró exterminar a la Iglesia del Desierto y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a los santos del Altísimo, como dice la profecía. Ahora, eso también, justamente, Dios se lo mostró a Nahuail y le mostró que los últimos valdenses tenían la Biblia sin adulteración, y justamente por eso lo odiaban, y cuando lograron asesinar al remanente de la Iglesia del Desierto, destruyeron los últimos ejemplares de la Biblia sin contaminación. Y llegó el periodo de Sardis, donde quedó una sola iglesia, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, y el pueblo de Dios quedó cautivo en ella, como cuando el pueblo de Dios estuvo en Babilonia.
Los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, el templo de Dios, la ciudad de Dios, habían sido asoladas, como Jerusalén y el templo. Y el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Ahora, ¿qué pasaría? Como pasó con Jerusalén y el templo, que fueron reedificados, los lugares asolados serían reedificados. ¿Cuándo? Como dice la profecía, cuando se cumplieran las 2300 tardes y mañanas, desde que fue dada la orden para reedificar a Jerusalén. Y eso nos lleva a 1844. Pero ahora estamos en Sardis. Hay un pueblo que está muerto. ¿Y qué pasó? Sardis terminaría. ¿Cuándo terminaría? Cuando empezara el tiempo de la reforma. ¿Pero qué pasaría con el ángel de Sardis? El ángel que está en Sardis cree que tiene vida, cree que tiene a Cristo y se llama cristiano, pero está muerto. Por eso tiene nombre de que vives, pero estás muerto, no tiene vida. Ahora, ¿cómo está alguien muerto? ¿Está tibio, frío o caliente? Está frío. Y lo interesante es que Jesús le dice al ángel de la Odisea que preferiría que estuviera muerto, que preferiría que estuviera en medio de Roma y no fuera tibio. ¿Por qué? Porque si es tibio, va a llegar el momento en que va a tener que dejar de llamarlo. Ahora, pero cuando llegue el tiempo del fuerte pregón, todo el pueblo de Dios que está en Babilonia va a oír el llamado salir de ella, pueblo mío. Y ese pueblo que está ahí, que es pueblo de Dios, y que no conoce la verdad, y está engañado, y tiene amor justamente a la verdad, va a salir de Babilonia. Y va a dejar de ser frío. Ahora, el problema es que nosotros, los adventistas, los tibios, que no aceptemos el mensaje de Dios. Y vamos a ser dejados a oscuras en medio de la oscuridad de la noche. Por eso todo este tiempo es muy delicado. Y Jesús nos dice que nos preocupemos por nuestros hermanos, porque tenemos que preocuparnos por nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Porque es la única forma en que Dios pueda poner su amor en nuestro corazón, para que se cumpla la promesa y nosotros podamos amarnos unos a otros como Jesús nos amó, con el amor de Jesús. Tenemos que tener oro refinado en fuego en nuestros corazones. Ahora, ese es el problema que estaba en Sardis, porque Jezabel nunca iba a llevar al pueblo de Dios a adorar a quién, al Dios verdadero, sino a Baal. Entonces, pero ese tiempo terminaría, y terminó en 1517, cuando la Iglesia de la Reforma salió de Babilonia. ¿Y por qué? Porque Lutero encontró una Biblia en un sótano, siendo un monje católico, y empezó a leer esa Biblia y se empezó a dar cuenta que las cosas que estaban... Hay un micrófono abierto, por favor. Que las cosas que estaban pasando en medio de la Iglesia de Roma eran contrarias a la palabra de Dios, porque estaban vendiendo indulgencias, había gente corrupta porque compraba el perdón por plata y que tenía perdón plenario y podía asesinar lo que quisiera en la vida, y era una cosa terrible lo que veía Lutero. Y cuando fue a Roma vio cosas peores. Entonces empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta de que esa iglesia se había desviado totalmente de la verdad. Y lo que Lutero quiso hacer es reformar la Iglesia Católica, que volviera a reformarse y volviera a hacer, digamos, las cosas que él encontró en la Biblia que tenía que hacer. Pero por supuesto fue rechazado y fue perseguido y tuvo que salir de la Iglesia Católica. Y levantó a la Iglesia de la Reforma. Ahora, y con esa Biblia, ¿qué pasó con esa Biblia? Con esa Biblia la empezó a imprimir y se le empezó a dar a los católicos. ¿Y qué hicieron los católicos? Abrió los ojos como Lutero, y esa Biblia hirió de muerte ¿a quién? A Roma. ¿Por qué? Porque los católicos se empezaron a dar cuenta que Roma no era la iglesia de Cristo, sino era la Babilonia de Apocalipsis. Como decía Lutero, lo decían todos los reformadores. Y empezaron a salir de ella. Y empezaron a ser parte de la iglesia de Reforma y se separaron de Roma. ¿Y por qué se separaron? Porque esa Biblia, la Biblia católica que encontró Lutero, le empezó a abrir los ojos. Porque en esa Biblia hay un montón de cosas que empieza a abrir los ojos a todo el que la lee, aunque no entienda que hay que arreglar las lámparas, como Lutero. Y Jesús, ¿qué le dice al ángel de Filadelfia? Ahora, los lugares asolados fueron echados por tierra. Pero ¿cuándo empezaron a ser edificados esos lugares? En Pentecostés, cuando los discípulos entraron por la puerta estrecha al reino de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Esa puerta está abierta.
y van a ser reedificados. Ahora, ¿pero qué tuvo que pasar con los discípulos para poder entrar por esa puerta estrecha? Porque mientras Jesús estaba con ellos, no habían entendido, tenían los ojos cerrados y sus mentes estaban contaminadas con la levadura de los fariseos. Entonces, cuando Jesús resucitó por 40 días, desde el día de la resurrección, cuando volvió y estuvo con los discípulos en Emaús y después estuvo en el aposento alto, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y sembró en ellos el Evangelio del Reino de Dios, sembró la semilla de trigo, porque no lo había entendido. Jesús no se podía ir sin sembrar la semilla de trigo, porque es el sembrador, el que siembra es el Hijo del Hombre, entonces él sembró la semilla. Y una vez que los discípulos le entendieron, se fue. Y los discípulos se prepararon para en Pentecostés poder recibir la lluvia temprana. Y en Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo de promesa y nacieron de Dios y empezaron a recorrer el camino angosto. Y empezaron a crecer, como dice Pablo, que el objetivo de ellos era llegar a crecer hasta la medida de la estatura de Cristo, porque ese es el objetivo del cristiano, mientras recorre ese camino. Y esa puerta está abierta, le dice Jesús al ángel de Filadelfia. Pero tiene que encontrarla. ¿Y cómo la puede encontrar? Y tiene que leer, oír y guardar las palabras por ese Apocalipsis. Tiene que entender lo que pasó con los dos testigos. Y tiene que entender que tiene que arreglar sus lámparas. Entonces, porque hasta que no arregla sus lámparas, no podría encontrar la puerta estrecha. Ahora, entonces, fíjense cuál es el mensaje de Jesús al ángel de Filadelfia. Y Filadelfia empezó ahí. Porque Filadelfia ¿quién? Es el pueblo que tiene sus lámparas encendidas. Y Lutero la tenía encendida. Aunque no la había arreglado. La luz de su lámpara es la que guiaba a la Iglesia de Reforma. Y la Iglesia de Reforma empezó a imprimir las Biblias. Y eran perseguidos, justamente, pero cada uno tenía su Biblia. ¿Y Jesús qué le dice al ángel de la Iglesia de Filadelfia? Que él es encargado de buscar y encontrar justamente la puerta para entrar al reino de Dios. Esa es la misión de él. Y le advierte que la sinagoga de Satanás trataría de impedirlo. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué dice eso? Porque el Papa dice que tiene la llave del reino, que Jesús se lo dio, pero es mentira. Jesús dice, no, yo no le di la llave a nadie. Yo tengo la llave de David. Y yo abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Nadie puede atar y desatar. Entonces vamos a ver que eso es lo más fácil de identificar en la Biblia católica, porque esos versículos donde aparece Jesús dándole a Pedro las llaves del reino y diciéndole eso, y otros que están ahí, son contrarios al resto de la Biblia, son textos apócrifos, vamos a ver, porque se los inventó Roma después del tiempo de la apostasía. Entonces, Jesús, ¿qué dice? Esto dice el santo, el verdadero. ¿Y por qué dice el santo, el verdadero? Porque hay uno falso. Porque en el tiempo de la apostasía, cuando introdujeron la abominación asoladora, disfrazaron a Satanás de Dios y de Cristo. Y Roma adora a Baal y lo llama Dios y Cristo. Por eso Jesús dice, esto dice el santo, el verdadero. La puerta estrecha, porque hay una puerta ancha. Y el santo, el verdadero, es el que tiene la llave de David, porque el falso le dio la llave del reino al Papa. ¿Y qué dice Jesús? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque la puerta que se abrió en Pentecostés sigue abierta. Y va a seguir abierta hasta que en medio de la iglesia remanente se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Y nadie la va a poder cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, cuando Lutero sale de Babilonia, no está muerto. Está vivo, pero tiene poca fuerza. Porque no conoce la verdad. Pero has guardado mi palabra. Porque salió con la Biblia en su mano y no has negado mi nombre. No hizo lo que hizo el Papa. Y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia de Reforma se levantaría una sinagoga de Satanás. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y Dios le mostró a Juan que esto ocurriría en medio de la iglesia adventista. Y que en la sexta plaga, cuando se seque el gran río de Eufrates, él va a hacer que los adventistas impíos que persiguieron y golpearon a sus hermanos vengan y se postren a sus pies y reconozcan que Dios nos amó. O sea, que Dios los amó, que Jesús los ama. Y se van a postrar a los pies de ellos, no para adorarlos a ellos,
sino que van a reconocer que son el templo de Dios y que Dios está morando en ellos. ¿Sí? Por eso se van a postrar ante Dios, no ante los hombres. Y Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. O sea, va a encontrar la puerta, va a entrar al templo de Dios y va a ser hecho columna del templo de Dios, porque el lugar del santuario de Dios, que fue hecho por tierra, va a ser reedificado. ¿Con quién? Con usted. Que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Va a tener escrito el nombre de Dios, porque va a tener el carácter de Dios, va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante, porque el que recorre el camino angosto que Dios le mostró en Juan y llegue al final del camino y entre con el esposo a las bodas, va a tener el nombre a ciudad de Dios escrito en la frente, simbólicamente, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa es la promesa al ángel de Filadelfia, y esa puerta estaría abierta hasta que fuera encontrada, y como Dios le dijo a la Juan, sería encontrada por el pueblo adventista en su última generación, cuando se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Entonces esa iglesia sale de Babilonia buscando, con sus lámparas encendidas, buscando la verdad, y la sexta cabeza de la bestia religiosa, que es la religión de Roma, es herida de muerte, de espada. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra a los que ahora tienen la Biblia que Roma no es la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia Apocalipsis, y salen de ella. Y la persecución sigue, y esa iglesia tiene que huir. Y es ayudada por quién? Por la tierra ayuda a la mujer, y esa iglesia huye a Estados Unidos, hasta que en 1798 llega el tiempo del fin y Dios detiene la persecución. Y el cuerno pequeño pierde su poder político y llega el tiempo del fin. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega el tiempo del fin, Dios abre el librito que estaba cerrado, las profecías que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y se la da a comer a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? El pueblo de las iglesias protestantes, porque la iglesia remanente en ese tiempo son todas las iglesias protestantes que están en los Estados Unidos. Y entonces el mensaje que empieza a predicar Miller, el mensaje adventista, es predicado en todas las iglesias protestantes, por todos los Estados Unidos. Y ahí las vírgenes que tienen hambre y sed de justicia empiezan a estudiar la profecía y entienden el mensaje de Miller. Y en sus bocas es dulce como la miel. Y salen a recibir al esposo. Y por predicar en sus iglesias son expulsados de sus iglesias. Primero son perseguidos, son golpeados, son expulsados de sus iglesias. Y cuando son expulsados de sus iglesias, salen de esas iglesias predicando el mensaje del segundo ángel, diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque se vio en medio de sus iglesias el fruto de la obra de los lobos vestidos de ovejas. Porque todas habían sido infiltradas ¿por quién? Por los lobos, los siervos de Jezabel. Y se vio ese fruto porque siguieron el camino de Roma. Y persiguieron y echaron a esa iglesia a sus hermanos por predicar una profecía que era contraria a la profecía oficial que predicaban esas iglesias. Porque esas iglesias están predicando que durante el milenio íbamos a estar acá en la tierra. Estaban predicando otra cosa y Miller se dio cuenta que no. Jesús viene a buscarnos, no va a estar acá en la tierra. Entonces, como la predicación del pueblo adventista, aunque tenía errores, por eso les amargó el vientre, y mostraba muchas verdades que esas iglesias negaban, por eso los echaron y los persiguieron y les prohibieron predicar ese mensaje. ¿Y qué pasó en 1844? El librito abierto les amargó el vientre, pero las vírgenes ya habían salido a recibir al esposo. Y las otras iglesias habían caído. Y entonces quedó una sola iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que, como decía la profecía, leyó y oyó y guardó las palabras de profecía y comió el librito y salió a recibir al esposo y Dios lo bendijo. Y entonces a ese pueblo Dios le dio una misión, que tiene que profetizar de nuevo. Y no va a haber otro pueblo en la profecía, no hay otro pueblo de la profecía aparte de ese. Ese es el último pueblo, porque ese pueblo que comió el librito y al cual, como decía la profecía, en el tiempo del fin, Dios le reveló lo que los 7 tronos han dicho, es la última iglesia y no puede haber otra, no hay otra. En la Biblia no hay otra. Esa es la última. Y esa iglesia va a triunfar. Ahora, por supuesto, al ser la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia, la única nación a la que Babilonia no le había dado beber su vino, estaba claro que el objetivo de Roma ahora ¿cuál sería? Esa única iglesia. Si esa es la única iglesia remanente, ¿contra quién tiene que hacer guerra Satanás?
contra esa única iglesia, porque como Dios le mostró a Juan, Satanás había tomado plena posesión de todas las otras iglesias. Entonces, esa iglesia chiquitita a la que Dios bendijo, es a la que Satanás trataría de hacer caer. Pero no lo lograría, porque esa iglesia va a triunfar. Entonces, ¿qué pasó? Ese pueblo salió con sus lámparas encendidas a recibir al esposo, pero, como decía la profecía, ahí Dios mismo le anunció al pueblo adventista cuál era su misión. Por medio de Anahuay le mostró claramente que la misión del pueblo adventista, la primera, y tenía varias etapas. La primera era reparar la brecha hecha por el Papa para la santa ley de Dios. Tenía que recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando recuperara el conocimiento de la verdad, se produciría el verdadero revelamiento. Ahí empezaría a recorrer el camino, llegaría a Ciudad de Dios y recibir el sello de Dios. Y finalmente, cuando estuvieran sellados, tendrían que recibir la lluvia tardía e ir a predicar el fuerte pregón. Ahora, ¿pero qué pasaría? Habría un tiempo de demora, de tardanza, como anunció la profecía. Y todas las vírgenes cabecearían, se revelarían los ojos y se dormirían. Ahora, ¿a qué? Fíjense, desde 1507 hasta 1844 la profecía hablaba de todas las iglesias protestantes. A partir de 1844, la única iglesia que siguió siendo parte de la Iglesia de Cristo y estaba en el estado de Filadelfia porque estaban buscando conocer la verdad era la Iglesia Adventista. Pero cuando todas las vírgenes cabecearan y se durmieran y cerraran los ojos a la luz de sus lámparas, dejarían de ser parte de Filadelfia, porque cerrarían los ojos a la luz de sus lámparas y llegarían a estar en el estado de la Odisea. Y eso pasaría con la iglesia remanente. ¿Y cuál es la iglesia remanente? La iglesia adventista. La única que llegaría a ese estado es la iglesia adventista del séptimo día. O sea, el mensaje al ángel de la Odisea es el mensaje al pueblo adventista séptimo día especialmente. Lo va a escuchar la última generación. Las vírgenes dormidas. ¿Y qué pasaría en la Odisea? Todo lo que Dios anunció que pasaría en medio de la iglesia remanente, porque no hay otra. No podemos decir que lo que Jesús le dice al ángel de la Odisea se cumple en otra iglesia. No, le está hablando a la única iglesia remanente, a la iglesia adventista, no hay otra. No hay otra iglesia en la que se pueda cumplir, solamente la iglesia adventista. ¿Y qué le dice Jesús? Y este es el mensaje para nosotros. Y lo vamos, después de arreglar nuestras lámparas, vamos a ir directamente, porque va a producir un zarandeo. Y el ángel de la Odisea está ciego y no conoce su condición. Las vírgenes sensatas siguen siendo sensatas, las insensatas sensatas, pero las dos están en la misma condición, no hay diferencia. Y tenemos que entender por qué. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, porque hay uno falso y es mentiroso. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora, no sos caliente como en el tiempo de Filadelfia, ni sos frío, no estás muerto, no estás muerto, no estás en ninguna de esas dos condiciones. Ojalá fuese frío o caliente. O sea, y esto es terrible. ¿Qué quiere decir frío? Estuvieras muerto, estuvieras en Sardis, estuvieras en medio de la iglesia católica, fueras católico. Ojalá todavía fueras católico y no adventista, o caliente, estuvieras en condición de Filadelfia. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dice que es mejor ser católico en este tiempo que adventista. Y es una locura, pero Jesús lo dice. Ojalá estuvieras muerto como el ángel de Sardis, pero el ángel de Sardis lo hubiera a buscar. O sea, el que todavía está en la iglesia católica lo hubiera a buscar. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, si seguís en esa condición, y no frío ni caliente, cuando llegue el fin del tiempo de tu prueba, te voy a vomitar de boca, te voy a dejar de llamar, y te voy a dejar en la oscuridad de la noche. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el ángel de la Odisea es sincero, porque cree que es rico. ¿Qué adventista no cree que es rico? Y me he enriquecido. A ver, pues somos parte de la iglesia remanente, somos parte de la iglesia verdadera y verdad. Y decimos, tenemos la verdad. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque como nos dormimos, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer.
y nos dijo claramente que no teníamos la verdad. La Iglesia Adventista nunca se caracterizó por tener la verdad, sino por buscar tener la verdad, por buscar la verdad, porque esa es la misión, buscar hasta encontrar la puerta abierta, la puerta estrecha. Y bueno, esa es la condición, como nos queremos ricos, de nada tenemos necesidad. O sea, el ángel lo decía, ¿tiene necesidad de Jesús? No, cree que lo conoce. Y no sabes. Entonces Jesús le dice al ángel, decía, el problema tuyo es que crees eso, pero no sabes, no te diste cuenta, no abriste los ojos, no viste tu condición. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué significa que de mí? Claro, lo que compraste, no lo compraste de mí, lo compraste en la Odisea. Y justamente tu riqueza es lo que se compra y vende en la Odisea. Y cuando haces obra misionera, ¿qué vendes? Lo que se vende en la Odisea. Y cuando una persona se bautiza en la iglesia adventista, ¿qué compró? Lo que se vende en la Odisea. ¿Y en qué condición queda? En la condición del ángel de la Odisea. Porque todos estaríamos igual. Ahora, eso tiene que cambiar. Por eso Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego, para que seas rico. Ahora, ¿por qué ese oro refinado a fuego? Es el amor de Dios que tiene que estar en tu corazón. Y ahí vas a ser rico, como el ángel de Esmirna. Y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo. No estás cubierto con el manto de mi justicia. Y es terrible esto. ¿Y por qué? Y el ángel de Odisea tiene que entender por qué. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, lo importante es que unjas tus ojos para que puedas ver. Porque recién ahí, cuando veas y te des cuenta de lo que está pasando, va a poder cambiar tu situación. Y Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te digo esto porque te amo, es un mensaje de amor. Porque quiero que seas salvo. Sé pues celoso, unges tus ojos con colirio. Y cuando veas lo que está pasando, arrepiéntete. Porque te vas a tener que arrepentir. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo te estoy llamando personalmente, porque este es un mensaje personal a cada uno de nosotros, no es a una iglesia, es a cada uno de los ángeles que están en la Odisea. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, si encuentra la puerta abierta y quiere entrar por esa puerta, lo que va a pasar es que yo voy a entrar a él. Porque el Espíritu Santo, la promesa, viene a nosotros. Y Jesús dice, yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo y lo voy a hacer parte del templo de Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, por supuesto, son las vírgenes las que están en la condición de la Odisea. Y las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche. Ahora, ¿qué había pasado entre que se durmieran y fueran despertadas? Todo lo que Dios dijo pasaría en su iglesia en la última generación. Todo lo que Jesús contó que pasaría en el campo de Padre Familia, cuando los siervos de Padre Familia durmieran. ¿Qué pasaría? Entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña. Y bueno, entrarían lobos vestidos de ovejas en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué pondrían delante del pueblo de Dios? La puerta ancha y el camino espacioso, como Jesús lo dijo. Y otro fundamento, la arena. Entonces, ese pueblo tendría que ser despertado por el clamor de medianoche y tiene que arreglar las luces de sus lámparas, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tiene que entender qué pasó con las lámparas. Y ahí se encendería la luz que iluminaría el camino del pueblo de Dios a la ciudad de Dios, y ahí ese pueblo recorrer el camino al final de ese periodo, llegaría a ver 144.000 columnas del templo de Dios. Y Jesús confesaría el nombre de los vencedores en las bodas y serían hechos parte del templo de la ciudad de Dios. Serían hechos parte de la iglesia triunfante. Y ahí viene la separación entre el trigo, la iglesia triunfante, y la cizaña. Los que finalmente fueron impíos y son separados, o sea, ya está, hay una separación y lo que queda, ya se acaba el tiempo de la iglesia militante y lo que llega ahora es el tiempo de la iglesia triunfante. Ahora, voy a saltar esto, después lo vamos a ver, porque es la profecía de Daniel 2, cómo se cumple, y llega el tiempo de la iglesia triunfante, y la iglesia triunfante es la Nueva Jerusalén. Esa es la iglesia triunfante.
porque los que corrieron el camino, llegaron al final del camino y entraron por las puertas de la ciudad de Dios, y Jesús confesó su nombre en las bodas, son parte de la Nueva Jerusalén y son las primicias de la esposa del Cordero. Y como dice la profecía del Apocalipsis, durante el fuerte pregón, el espíritu y la esposa van a llamar al pueblo que está en Babilonia. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven. Se tiene que unir al espíritu y la esposa, y va a ser el obrero de la hora undécima. Y como Jesús lo contó, el obrero de la hora undécima va a recibir la misma bendición, la misma paga que los primeros obreros. Y también va a ser hecho parte de la iglesia triunfante, va a ser parte de la Nueva Jerusalén, de la esposa del Cordero. Al final del fuerte pregón van a estar vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, porque van a ser árboles buenos. Y ahí empieza el tiempo de angustia. La primera parte son el fuerte pregón y la segunda parte son las plagas, cuando Jesús salga del santuario. Y como Dios anunció la profecía de Daniel, ahí una piedra va a destruir a la gran imagen de Baal. Y lo vamos a estudiar después. Y esa piedra es el reino que es cortado, porque Dios le mostró a Nabucodonosor que cuando la gran imagen hubiera sido formada y estuviera puesta en pie, porque eso es lo que vio Nabucodonosor. Vio el tiempo cuando la cabeza había sido formado, el pecho de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro, los pies y los dedos de los pies estaban formados. Y todos habían sido unidos y había formado una imagen. Uniendo todas esas partes había formado la gran imagen y la gran imagen estaba puesta en pie. Y lo que vio Nabucodonosor es que cuando la gran imagen ya hubiera sido puesta en pie, y eso se formó, ya pasó, cuando se formó la Triple Alianza, y lo vamos a ver que eso lo señala los tiempos que ya nos muestran que esta es la última generación. Ahí la piedra que desmenuzaría a la gran imagen sería cortada. Ahora, ¿y cuándo ocurrió eso? Esa piedra empieza a ser cortada cuando las vírgenes son despertadas aquí, porque ven la señal de los tiempos. Y cuando termina el tiempo prepolantista, la piedra fue cortada. Y ahora va con Jesús a la batalla, porque es un reino, el reino que Dios levanta. Es la iglesia triunfante, es la Nueva Jerusalén. Y va a crecer hasta ser una gran multitud, un gran monte que va a llenar toda la tierra. Ahora, esta es la profecía. Pero para que eso pase, nosotros tendríamos que entender qué pasó en el tiempo de la apostasía. Para abrir los ojos, para ungir nuestros ojos con colirio, tendríamos que leer, oír y guardar las palabras de Apocalipsis. Y para eso tendríamos que empezar, como Jesús dijo, oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es muy importante esto. Entonces, cuando vemos los eventos con los que se cumplió la profecía, tenemos que estudiarlos para llegar a conocer cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, este es el vistazo global del cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Y están todos los eventos, simplemente tenemos que ir a verlos. Cada uno de ustedes puede ir a verlo y buscar el edicto de Tesalónica, el concilio de Nicea, ver el edicto por el cual en el 321 se estableció que el día del sol sería el descanso dominical obligatorio, etc. Hay mucha información que podemos encontrar. Y toda esa información nos muestra qué es lo que pasó. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Estamos acá. Voy a ver dónde estamos. Ok, lo otro que nos convendría ver es los 7 sellos. Pero vamos a ir un poco, vamos a volver a lo que está escrito en el PDF para volver un poco atrás. Y con los 7 sellos lo vamos a, digamos, consolidar. Porque los 7 sellos nos muestran globalmente cómo es el desarrollo del conflicto, desde que Jesús empezó su ministerio en Pentecostés. Y como esas láminas todavía no se las di, vamos a terminar de ver lo que habíamos empezado viendo acá, que es el tercer PDF que les voy a enviar. Ahora, entonces vamos un poco, retrocedamos un poco a ver los hechos evidentes con los que se cumplió la profecía. Entonces, el proceso de la apostasía y la obra de Balaam culminaron con la manifestación del hombre del pecado, cuando el obispo de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma recibió de Constantino, el entonces sumo pontífice pagano, el trono del sumo pontífice de la región pagana de Roma, el sumo pontífice romano, y se ciñó la tiara.
la triple corona pontificia que usaban los sacerdotes romanos, el sumo pontífice romano. El símbolo es una autoridad que abarcaba el cielo, el reino de Zeus, la tierra, justamente, y el infierno, el reino de Hades. Y lo hizo como vicario de Constantino, porque Constantino siguió teniendo el título de sumo pontífice romano, y delegó en el obispo de Roma la actividad del sumo pontífice romano como vicario, hasta que, digamos, eso fue en el 325, hasta que el año 392, digamos, el emperador finalmente abdicó ese título y se lo dejó al Papa. Y ese fue Teodosio el Grande, el que finalmente dejó de ser sumo pontífice. Por eso en ese periodo, desde el 325 o del 313 al 392, se llama el periodo del césaropapismo, porque el jefe de la región, el que tenía el título de sumo pontífice, era ¿quién? Era el emperador, el César. Y el obispo de Roma ejercía como vicario de César. Pero a partir de que Teodosio el Grande, como le llama Roma, el que emitió el edicto de Salónica, renunció a ser el sumo pontífice romano, el único sumo pontífice, la cabeza de Jezabel, fue el Papa. Entonces, para entender cuál fue el aporte de la región pagana de Roma, de Jezabel a la nueva religión ecuménica universal de Roma, fruto de la unión del paganismo con los apóstatas de la iglesia primitiva, hicieron la obra de Balaam, amalgamando las cosas sacrificadas a los ídolos por los paganos con los elementos de la fe cristiana. Debemos entender cuáles eran las costumbres y las tradiciones de la región pagana de Roma. Y ayer empezamos a verlos rápidamente al final, pero vamos a verlos bien. Entonces, ¿qué pasaba en la región pagana de Roma? Había un sacerdocio. En la región pagana de Roma había sacerdotes. Una de las tradiciones de la región pagana de Roma, que aún se conservan en la iglesia de Roma, era la existencia de templos en los que había altares. En las iglesias católicas hay altares, en las iglesias cristianas no. Y se realizaban sacrificios, como el sacrificio de la misa, donde oficiaban sacerdotes, que realizaban los sacrificios a los dioses de Roma y perdonaban pecados. ¿Por qué Roma perdona pecados? Porque los sacerdotes paganos lo hacían. No es porque los discípulos perdonaban pecados. Ninguna de estas cosas existía en medio de la iglesia cristiana, ya que desde que el Cordero de Dios murió, como el antitipo de todos los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, dejaron de existir los sacrificios y la ofrenda, porque todo eso se cumplió, era un símbolo que pasaría cuando Jesús muriera. Y tampoco había sacerdotes que realizaban sacrificios en la iglesia cristiana. Escucharon las confesiones de los pecadores y perdonaban pecados, porque los cristianos tenían un único sacerdote y sumo sacerdote que intercedía por ellos ante Dios, ante nuestro Dios y Padre, Jesucristo hombre. Y era Dios el que perdona sus pecados, cargándolos en su santuario hasta que llegara el día de la expiación. Y eso es claro en la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:33 al 34. Y Jesús nos enseñó a pedirle perdón a quién, a su Padre, y perdona nuestras deudas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos declara justos? Dios. ¿Y quién quita nuestros pecados? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, porque Cristo es nuestra justicia y es la justicia de Dios, porque con la sangre de Cristo el santuario será purificado y con la sangre de Cristo nuestros pecados son trasladados al santuario. Entonces Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos perdona? Y es claro, Dios. ¿Y cuál es la función de Jesús? El interceder como nuestro sacerdote, porque ninguno de los levitas, sacerdotes levitas, perdonaba pecados. No es la función del sacerdote. El único que siempre perdonó pecados es Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, porque esa es la condición, tenemos que estar arrepentidos, hacer lo que dice la ley de la gracia, e ir a él arrepentidos después de haber arreglado nuestras diferencias, confesar nuestros pecados, y él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Otro hecho interesante que, como en la actual iglesia de Roma, es que como en la actual iglesia de Roma, la religión pagana de Roma tenía pontífices y un sumo pontífice romano, a los que los romanos consideraban sagrados. O sea, los adoraban y se postraban ante ellos, como hacen ahora con los sacerdotes romanos. Porque como Constantino, ellos eran los que se comunicaban con los dioses,
y a través de ellos los dioses dirigían a Roma. Los romanos llamaban padre a un pontífice, y ellos, los pontífices, llamaban hijos a los romanos. Pero fíjense la misma costumbre que tienen los sacerdotes romanos actuales, que supuestamente es la iglesia de Roma. Por supuesto, nada de esto ocurría en medio de la iglesia primitiva, porque Jesús dijo, claro, y no llaméis Padre vuestro ¿a quién? A nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y acá tenemos justamente, para que lo veamos, acá es la religión en la antigua Roma. ¿Y qué había en la antigua Roma? Antes del cristianismo. Había colegios sacerdotales, y habían pontífices, y había pirámides, donde había jerarquías en esa iglesia, perdón, en esa religión, en Jezabel. Y los pontífices eran considerados personas sagradas. Al colegio de los pontífices le correspondía todo lo concerniente al culto público, su reglamentación. ¿Quién reglamenta ahora en Roma? Los ritos, la explicación de los misterios. ¿Quién explica los misterios en Roma? La jerarquía. La supervisión de las vírgenes vestales, de las monjitas, la consagración de los templos, la concesión de la legitimidad de los oráculos. O sea, ¿quién define si una manifestación ahora es verdadera o no? El Vaticano. La reforma del calendario. ¿Quién creó el calendario que tenemos nosotros? Gregorio, el Papa Gregorio, y la salvaguardia en archivos de los anales de historia humana, el Museo del Vaticano, el Archivo Vaticano. Los pontífices, por distinción, iban a la cabeza de los magistrados y presidían todos los juegos del circo, anfiteatro y teatro, celebrados en honor de cualquier divinidad. Ahora, ¿qué pasaba en el circo romano? Cuando los cristianos los tiraban a los leones, estos pontífices lo presidían en honor de las divinidades paganas. Cuando un pontífice se dirigía a la plebe, lo hacía con la fórmula, hijos míos. Y el Pontifex Maximus, el sumo pontífice, era el único ciudadano que no debía rendir cuentas al Senado ni al pueblo de Roma, y su dignidad era vitalicia. O sea, reinaba una vez que empezaba, como el Papa actual, su cargo era vitalicio. O sea, ¿de dónde trajo esta costumbre Roma? Estaban las vestales, fíjense que eran las vírgenes vestales, que tenían que dedicar su vida a trabajar en el templo de Vesta, y eran iniciadas, había un noviciado, que tenían que aprender los misterios sagrados, tenían que ejercer la función en el templo, y después tenían que instruir a las novicias. Esa era la misión de las sacerdotisas de Vesta. Y había curas, se lo llaman curas. Ahora, y uno dice, bueno, ¿por qué los llaman curas a los curas? Porque son los mismos que antes. Fueron establecidos por Rómulo, según la tradición, como jefes espirituales que presidían el sacrificio de una curia. Y el cura hace el sacrificio de la misa y la fiesta de los particulares. Entonces, tener 50 años de edad y ser de buenas costumbres, estaban subordinados a un patriarca que se llamaba Curio Maximus, elegidos por ellos mismos en una asamblea llamada Comitia Curiata. Ahora, en la curia romana se reúnen en una asamblea y tienen que ponerse de acuerdo para elegir el Papa, que el Papa ahora es el Curius Maximus. Entonces, fíjense, son las mismas versiones paganas. ¿Qué cambió? Nada. Simplemente disfrazaron a la religión pagana, Jezabel, de cristiana. Y como podemos ver, no solo había pontífices, había curas encargados de hacer los sacrificios de sus curias o diócesis. Había clérigos, monjes y monasterios, y había vírgenes vestales y novicias, que vivían aislados en sus templos, como actualmente las monjas y las novicias que vivían en los conventos. Todos estos elementos del paganismo, incluyendo la vestimenta y los símbolos de autoridad de los pontífices y sacerdotes paganos, fueron introducidos en la nueva Iglesia Universal o Católica Roma por Silvestre I, el primer papa. Entonces, luego el Concilio de Nicea, donde se definió el nuevo credo universal o católico imperio romano, que debía unir a cristianos y paganos en una misma adoración, Constantino le cedió al entonces obispo de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma los símbolos de su autoridad de la región pagana del Imperio Romano: su trono de sumo pontífice romano, la tiara o triple corona pontificia, y su autoridad de Pontifex Maximus en la región pagana de Roma, en Jezabel. Entonces Silvestre I, el primer papa, el primer obispo de Roma y sumo pontífice romano, porque eso de ser papa
reglamentó la incorporación de la estructura sacerdotal de la región pagana de Roma en medio de la nueva Iglesia de Roma, y lo hizo junto con sus ceremonias y ritos paganos. O sea, ¿qué harían los sacerdotes paganos? Lo mismo que antes, solo que ahora lo cristianizó. Entonces, ¿qué hizo Silvestre I? Cristianizó todas las ceremonias paganas y las introdujo, ¿no? Como cuando uno lee la historia de Silvestre, acá hay 2 párrafos de esa historia. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque fue el que recibió de Constantino justamente ese trono, la tiara y el título sumo pontífice romano. Fue el primer papa. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial de domingo como día del Señor, y es lo que Dios le mostró a Anahuay que hizo cuando Constantino decretó que el domingo sería el día de descanso universal obligatorio en todo el Imperio Romano, y empezó a adorar al sol en domingo el Papa, porque está adorando al Dios de Constantino desde que se unieron a él. Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. ¿Por qué? Porque ahora en la nueva iglesia habría clérigos y sacerdotes. Por la iglesia cristiana no existía eso. ¿Qué existía? Solamente un anciano, u obispo y diáconos. No había otros cargos. Entonces, pero él reglamentó la introducción de toda la jerarquía pagana dentro de la iglesia de Roma. Y también para la administración de los santos sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos que tenían estos paganos, que son los mismos que tiene Roma, los cristianizó. Y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados. Entonces, ahora, como jefe de la región pagana del Imperio Romano de Jezabel, tenía que disfrazar toda la región pagana de cristiana. Y lo hizo rápido, así nomás. Los metió a todos dentro de la iglesia de Roma y cristianizó todas las ceremonias y todas las cosas. Ya está. En el año 321, cuando Constantino decretó el descanso dominical obligatorio universal en el día del sol, el tipo de la ley dominical pasiva en la iglesia de Roma, Silvestre ya había cambiado el día de oración del sábado al domingo. Ahora, ¿fue guiado por Dios? No. Era habitación de demonios. Ahora, como sumo pontífice romano, pretendería extender estos cambios a todas las iglesias cristianas. ¿Cómo lo haría? Él y sus sucesores invocarían la supuesta autoridad que Cristo le habría dado a Pedro y a sus sucesores, los obispos de Roma, cuando le habría dado la llave del reino y la autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo, junto a la misión y la autoridad de extirpar la herejía de la iglesia. Esto es lo que Roma dice, y es lo que es parte de las cosas que introdujeron la Biblia católica, y que uno cuando arregla sus lámparas se da cuenta que es mentira, y son fáciles de identificar cuando uno hace lo que Dios dijo que tiene que hacer. Ahora, ¿cuál fue la verdadera autoridad que utilizó? Como la Biblia lo hizo con la autoridad que le dio el dragón a través de Constantino, el entonces rey de la bestia romana, la 6ª cabeza del dragón, el que también era el sumo pontífice romano, el sumo pontífice Jezabel, la ramera romana, la 6ª cabeza de la bestia religiosa, la ramera que se sentaba sobre el 6º monte y que sufriría una herida de muerte de espada. Y como leemos en Apocalipsis 13, 1 y 2, el hombre de pecado fue parte de la bestia religiosa, no el poder político, hasta el 538. Entonces el primer poder que recibió fue religioso. ¿Y qué leemos ahí? Me paré sobre la arena del mar, porque ahí es el lugar donde edificarían su casa los hombres insensatos. Y vi subir del mar, o sea, en el lugar donde se une el mar y la tierra, el lugar donde se uniría en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Este no es el dragón escarlata, es su mujer, que tiene cuerpo de leopardo, porque las rameras en ese tiempo se vestían con cuerpo de leopardo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, no es el dragón esta bestia, es la bestia religiosa a la que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, el dragón le dio la ramera. ¿Y quién se la dio a Silvestre? Constantino, que era una cabeza del dragón. O sea, en el fondo se la dio el dragón. Como anunciaba la profecía, el trono que Constantino le daría al nuevo padre de los romanos, al nuevo Pontifex Maximus de Roma, al nuevo sumo pontífice romano, sería el trono de Satanás. Y cuando Silvestre I introdujera ese trono en la primera iglesia cristiana,
la iglesia que Constantino había construido en Letrán, se ciñera la tiara, se sentara en su trono y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, Satanás se sentaría con él en su trono. Ahora, porque Satanás tiene una característica, no es como Dios, no es omnipresente, no puede morar en todos los hombres, tiene que elegir a uno. ¿Y quién tiene ese privilegio? Según lo que Dios le reveló a Ana White, el Papa. Entonces, leemos 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque como anunciaba la profecía, tenía que venir la apostasía. Entonces, recién después que viniera la apostasía y pasar lo que tiene que pasar, podría venir Jesús. Pero el hijo de perdición se levantaría, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo esto? De lo que Dios dice de el príncipe de Tiro, el hijo del rey de Tiro. Porque Satanás del cielo quiso hacer esto y su hijo lo haría en la tierra. Y cuenta Elena lo siguiente del conflicto de los siglos. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Quién venció? El paganismo, porque simplemente disfrazaron a Isabel de cristiana. Su espíritu dominó a la iglesia, o sea, que si esa iglesia que se hizo habitación de demonios, dominada por el espíritu que justamente habita en la sinagoga de Satanás. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y las incorporó. Silvestre enseguida las incorporó. Esta aveniencia, esta unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco, dice Elena, sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. ¿Quién la creó? ¿Quién dirigió todos los concilios? Satanás. Un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. O sea, ¿qué quería Satanás? Que el Papa pusiera su trono, el trono de Satanás, dentro de la iglesia cristiana para sentarse él dentro de la iglesia, en la iglesia cristiana y gobernarla. Ese era el objetivo de Satanás. Ahora, y acá vemos a la izquierda, esta es la iglesia de Letrán. A la izquierda está en el Museo Vaticano el trono que Constantino le dio al Papa. Ese era el trono del sumo pontífice romano. Está deteriorado, pero fíjese que tiene dos columnas, una curva y una recta, símbolo de la adoración de Baal, porque el sol lo dibujan así, como vemos el sol de mayo, un rayo curvo y uno recto, símbolo de el doble sexo de justamente del sol, porque es un símbolo sexual. Y arriba tenemos los símbolos con los que ahora ponen a la Virgen. Ahora esas cosas son paganas. Y ese trono es el trono de Satanás. Pero ese mismo trono, ahora lo vemos de otro modo, con las dos columnas y todo lo demás, puesto en un trono de mármol que se puso el Papa en la Basílica de Letrán. Y ese es el trono de Satanás. Y entonces cuando el Papa se sienta, ¿quién se sienta con él, como dice Elena? Satanás. Y acá abajo tenemos el hombre de pecado haciéndose adorar. ¿Y qué pasa cuando la gente se postra ante él? Como Dios le dijo a Elena. Está en Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Porque el Papa es representante de Satanás, pero dice que es de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás lo llama Cristo. Cuando el Papa habla de Cristo, está hablando de Satanás, está hablando de la puerta ancha. No está hablando del verdadero Jesús, está hablando de Satanás. El Papa adoraba al dragón, a Satanás, y lo llamaba Cristo. Y fue Satanás el que guió al Papa a hacer una brecha de santa ley de Dios y asesinar al remanente del pueblo de Dios, hasta echar por tierra el lugar santo de Dios y la verdad. Esta es la obra que el pueblo antista debía hacer para recuperar el conocimiento de la verdad y permitir que los lugares asolados sean reedificados. Porque esos lugares asolados los reedifica Jesús, porque Jesús es el que edifica el templo. Ahora, las personas tienen que entender cuál es la verdad para poder entrar por la puerta estrecha.
fíjense lo que dice Elena: el Papa es una brecha de santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Es nuestra misión. ¿Y qué va a pasar después? Los lugares asolados han de ser reedificados. Y esa misión, como dice ella en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51, es de la única iglesia que seguía en ese tiempo siendo leal a Jehová. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio. Fíjense, porque siempre que aparece odio, hay algo raro ahí, hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Cómo llamaba Elena a la iglesia adventista? La iglesia leal a Jehová. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y tiene que reparar la brecha, y tiene que adorar a Jehová, y tiene que elevar, como Dios le mostró a ella, la bandera de un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, porque esa es la bandera de la iglesia primitiva. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Qué quieren hacer? Quieren impedir que los lugares asolados sean reedificados, y para eso tienen que impedir que el pueblo de Dios recupere el conocimiento de la verdad. Y le harían guerra al estudio de la profecía, especialmente el Apocalipsis, porque estudiándolo, nosotros entenderíamos lo que tenemos que hacer para conocer la verdad. Pero Dios le mostró a ella lo siguiente, dice: por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios. Y el ángel decía, sería el momento que más débil estaría el pueblo de Dios. Los que se vuelven de la lealtad al Señor. Fíjense. Y eso se lo dijo claramente. El pueblo de Dios estaría haciendo deslealtad ¿a quién? A Dios. Los que se vuelven de la deslealtad al Señor en esta generación mala y perversa y regresan a su lealtad, estando firmes la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre pecado, bajo la dirección de Satanás. ¿Por quién dirigió al hombre pecado? Satanás lo dirigió a hacer todo lo que hizo. La maldad que hizo la hizo bajo la dirección de Satanás, porque cuando se sentó en ese trono, Satanás se sentó con él, y él llegó a ser habitación de demonios, pero de un demonio especial. Entonces, reparando la brecha abierta por el hombre pecado, serán contados como hijos de Dios, y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. La verdad no siempre yacerá en el polvo para ser pisoteada por los hombres, dice ella. Será magnificada y hecha honorable. Aún ha de erguirse para brillar en toda su natural refulgencia. Va a volver a brillar y estará inconmovible por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El pueblo adventista va a cumplir su misión, va a recuperar el conocimiento de la verdad. Y lo interesante es ver cómo Roma, el relato de Roma, de los eventos que ocurrieron, por ejemplo, en el Concilio de Nicea. Fíjense cómo Roma pinta esto. En el Concilio de Nicea vemos a los obispos con la vestimenta de los pontífices paganos. Ahora, pero en ese tiempo, ningún obispo se vestía así. Esa era la vestimenta de los paganos. ¿Qué pasa? Como después Silvestre introdujo a los pontífices paganos dentro de la iglesia y todos se vestían así, quieren ocultar lo que pasó. Entonces quieren decir que siempre los cristianos se vistieron así, con las vestimentas paganas, con el gorro de los sacerdotes de Dagón, como en este caso está lleno de acá esa imagen. Y bueno, eso es lo que pasó después. O sea, después de que el Concilio de Nicea, cuando se definió el credo universal del Imperio Romano, recién ahí Constantino dio a Silvestre I la autoridad, y ahí él introdujo todas esas vestimentas, costumbres paganas dentro de la Iglesia de Roma. Pero fíjense cómo dibuja, aquí vemos a dos imágenes, las de la izquierda supuestamente, este sería, este de acá, lo voy a ampliar para que lo veamos, como el que asistió al concilio, fue Constantino, y no el obispo de Roma, porque Silvestre no fue, porque el que estaba gobernando era Constantino, y no lo dejó ir. No iba a ver Silvestre, estaba Constantino. ¿Cómo pintaron a todos? Ahí este supuestamente es Constantino, pero fíjense cómo pintan a todos los obispos. Acá hay uno que tiene una tiara, que supuestamente
¿Quién es? Y tiene todas las cruces y todas las vestimentas de los sacerdotes paganos, y así los pintaron. Pero los cristianos no usaban esas vestimentas. Todas esas vestimentas, y acá supuestamente hay otro que está hablando y que tiene el sol en la cabeza. Fíjense, todos tienen el sol en la cabeza. Y estos son santos. Y tiene todas las vestimentas de sacerdotes paganos. Bueno, y acá a la derecha está Constantino al final sosteniendo el credo de Nicea. Al final el credo, que por supuesto, y todos con el sol en la cabeza. Entonces el credo de Nicea que él ayudó a redactar, por supuesto, porque era un concilio ecuménico entre los obispos de la Iglesia cristiana y el jefe de la Iglesia, de la religión pagana de Roma, Constantino. Y llegaron al acuerdo, y acá está el acuerdo al que llegaron. Este es el credo universal de ellos. Y acá están las cosas sacrificadas a los ídolos, con los que se definió la doctrina de Jezabel. Y eso lo vamos a ver claramente, de dónde salieron, como Jesús dijo, cómo se cumplieron las palabras de Jesús. A ver, que no quede muy grande, así la podemos ver. Entonces estas son las imágenes del Concilio de Nicea. Y después lo interesante es las imágenes, donde supuestamente Constantino le da su autoridad a Silvestre I, vestido como sumo pontífice romano, porque ahí está justamente la vestimenta de los sacerdotes paganos, con todos los símbolos de la adoración del sol, y vemos al sacerdote romano que lo acompaña, lo vemos vestido con la vestimenta tradicional de los sacerdotes paganos, con la tonsura hecha en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Los cristianos hacían eso? No, es una costumbre pagana, porque es un símbolo de adoración al sol, como símbolo de adoración al dios sol, y llevando una cruz en su mano, símbolo también de la adoración al sol, como lo hace el Papa ahora. Esta es una imagen donde esta es la vestimenta del sumo pontífice pagano. La vamos a ampliar para que la vean. Entonces, ¿qué le pone en la cabeza? El sol. ¿Y qué tiene? La mitra de los sacerdotes de Dagón, la cabeza de pescado. ¿Y qué símbolo está haciendo? ¿Y qué vestimenta tiene? Y acá hay un sacerdote pagano. Este no es cristiano, porque en la iglesia cristiana había sacerdote, es un sacerdote pagano que tiene la tonsura de la cabeza por adoración del sol y tiene en la mano un palito con una cruz, que es un símbolo del sol, ahora lo vamos a ver, que es la cruz de Malta. Y acá está, supuestamente, Constantino bendiciendo y dándole, ¿qué? La tiara a Silvestre I. ¿Por qué dice Roma? No, este es Constantino, que le da la tiara a Silvestre, porque dice, este era Silvestre, y estos eran sacerdotes católicos, cristianos, pero en la iglesia cristiana no había esto. Es una locura, pero eso lo dice Roma. Entonces fíjense cómo lo que es esto. Y a la derecha tenemos otra imagen que supuestamente muestra el momento en el que Constantino le dona al Papa el poder político romano. A ver, lo vamos a agrandar un poquito acá, a ver si se ve mejor. A ver, ya fue, acá está. Entonces esta es una imagen donde está la donación de Constantino. Entonces supuestamente que esto fue inventado después, mucho después que el Papa tenía poder político, para justificar por qué tenía poder político, diciendo que acá está el Papa con la tiara, todo el sumo pontífice romano, y acá está Constantino donándole el poder político. Entonces ese documento que inventaron después, que es apócrifo, que habla de la adoración de Constantino, fue encontrado supuestamente en Roma, pero después se demostró que era apócrifo. Pero fíjense lo que hay acá. Esta imagen, acuérdense esta imagen. Esta imagen es un símbolo de Mitra. Entonces acá, ¿y quién está acá observando? Mitra, con el gorro frigio, dentro de esta iglesia. Pero vamos a ver un poco más las imágenes que Roma tiene. ¿Qué pasó con esos sacerdotes paganos y las imágenes que usan? Acá está, vamos a ver si se ve mejor así. Podemos verlas juntas. Acá está la tonsura, que por supuesto todos los sacerdotes católicos después se hacían. Este es Domingo Guzmán, tonsurado a la romana, y esta es una pintura del siglo
15. ¿Qué pasa con los sacerdotes católicos? Todos hacían lo mismo, símbolo de adoración del sol. Pero ¿qué hace el Papa? Fíjense, sigamos la flechita. El Papa hace lo mismo, pero los obispos no tienen que hacerse la tonsura, sino que tienen que usar el soli deo. Soli quiere decir sol, deo, símbolo del dios sol, en adoración al dios sol, porque el solido que se pone es un símbolo de adoración al sol. ¿Qué pasa con esta cruz que tenía acá este sacerdote pagano? La tiene el Papa acá. Ahora, ¿qué representaba esta cruz? No era Cristo, este era pagano, no era cristiano. ¿Y el Papa qué es cristiano? No, es pagano también. ¿Qué pasaba con los sacerdotes paganos? Como estos sacerdotes asirios, ¿qué tenían? La cruz de Malta colgando. Y se cortaban la barba. Ahora, ¿qué tiene el Papa? La cruz de Malta, que es un símbolo del sol. Porque adora al sol, es el dios de él. Entonces, acá lo que tenemos abajo es una imagen de Asur, el dios de Asiria, que lo dibujaban como un toro, pero que tenía alas y con la barba recortada. Por eso Jesús, digamos, la orden de Dios que sus hijos no recorten la barba ni se pongan señales de cuerpo como se ponían todos. Pero fíjense acá que tenemos las mismas señales. ¿Por qué? Porque son sacerdotes del mismo Dios. ¿Y qué pasa acá? Esto es la adoración de Tamuz. ¿Por qué Roma festeja el miércoles de ceniza y le pone una cruz en la frente a todos los católicos? Porque eso es lo que hacían los paganos en Roma, porque adoraban a Tamuz. ¿Qué pasaba? Viene el carnaval y muere Tamuz, y el miércoles siguiente al carnaval es miércoles de ceniza, y ahí empieza la cuaresma. ¿Por qué Roma festeja la cuaresma? Porque lo festejaban los romanos paganos y cristianizó todo eso. Ahora, ¿a quién adoran en la cuaresma? A Tamuz, endechan a Tamuz. ¿Por cuántos días? Por 40 días, del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. ¿Y qué hacen durante ese tiempo? Lloran a Tamuz y lo buscan. ¿Y qué pasa en la última semana, que empieza el domingo de Ramos? El domingo de Ramos es cuando le llevan ramos de flores a Tamuz. Y ahí empieza la Semana Santa. ¿Y qué pasó en esa Semana Santa? Según la tradición pagana, porque a Tamuz lo habían matado sus enemigos y habían esparcido sus pedazos por todos lados, buscaron todas las partes de Tamuz, pero faltaban las partes, digamos, íntimas de Tamuz. Y las habían tirado al río, al Éufrates, porque eso ocurrió en la Mesopotamia. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron la última semana? Tenían que buscar las partes de Tamuz, entonces todos buscando, sacando todos los peces de los ríos. ¿Y qué hacían? Y comían peces esa semana. ¿Por qué en la Semana Santa hay que comer pescado? Todo está en la Biblia eso. Están endechando a Tamuz, adorando a Tamuz. ¿Y cuándo resucita Tamuz? El domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque una vez que encontraron todas las partes de Tamuz, su madre, la diosa del cielo, le da la vida, como hacían todos los paganos, tenía una relación sexual con el cadáver de Tamuz. Y ese es el domingo de resurrección. Ahora, por eso la Biblia dice que Ezequiel 8 habla de la adoración de Tamuz. Y estarían endechando a Tamuz en la Semana Santa, que no tiene nada que ver con la Pascua. Es simplemente la adoración del dios de Babilonia. Y el pobre católico va ahí y cree que es cristiano, pero como Jesús lo dice, está muerto. ¿Por qué? Porque ese Dios no le puede dar vida. Está adorando ídolos. Entonces, y por eso hay que explicarle a un católico qué está pasando y mostrarle lo que está pasando. Y es muy claro, los cristianos no hacían nada de eso. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, pues eso son los paganos. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, es la orden que Dios le dio a sus sacerdotes. Por eso este sacerdocio y el levítico no tienen nada que ver, y con el cristianismo menos. Ahora, como Dios le mostró en el Juay, en medio de la iglesia caída se introdujo la bandera con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Y como los medopersas, los mitraístas, los adoradores del dios sol invicto, como Constantino, adoraban al dios sol, a Baal, y usaban cruces como símbolo del sol y de las estrellas, los hijos del sol y la luna,
como podemos ver en estas imágenes. O sea, la cruz no es un símbolo cristiano, es pagano. De ahí el significado de la visión de Constantino, la imagen a la que Roma llama Dios y Cristo. Constantino vio el sol con una cruz en el medio, símbolo de estar viendo al Hijo del Sol, que salió del sol, al Dios Hijo, del Dios Sol y la diosa Luna. Vio el símbolo de Mitra, el Cristo babilónico, porque lo llaman Tamuz, a veces lo llaman Horus o Mitra, pero siempre el mismo, el Hijo, el Dios Sol y la diosa Luna. Y acá están las imágenes a la izquierda, dice Deo Sol Invicto. Mitra es Mitra. Mitra era el dios de Constantino. Ahora, y acá tenemos una imagen de la familia del cielo. Acá tenemos el sol, el dios Sol, Baal. Acá tenemos la diosa Luna, ¿no? Y en las puntas de la luna, que están las estrellas. Y las estrellas son los hijos del dios Sol y la diosa Luna. Y Mitra era el dios hijo de esta familia. Entonces, ¿qué era? Una estrella que había salido del dios Sol. Entonces, esta es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, que vio al Sol con una cruz en el medio. ¿Y qué significa? Que este es el dios hijo del Sol. Y este es Mitra, este es Cristo. Y con esa imagen, justamente como dijo Satanás, vencería a los cristianos, porque lograría que los cristianos adoren a la cruz, adorando a los hijos del dios Sol y la diosa Luna, y adorarían al Sol, y lo llamarían Cristo. Dios nos prohibió hacernos imágenes, pero las mismas imágenes paganas, pues una imagen pagana, porque Constantino, el sumo pontífice pagano, se lo llamó Dios y Cristo. Entonces, acá está el relato de la visión de Constantino, cuando Satanás le mostró lo que tenía que hacer. Hijo signo Vinches, de donde viene el IHS, el IHS, es una traducción en latín de la frase griega que significa con este signo vencerás. Entonces, ¿qué estaba pasando? Roma estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba asesinando. ¿Y qué le dice Satanás? No, para la persecución. Con este signo los vas a vencer. Introducí esto en medio de los cristianos, que empieza a adorar este signo. Yo sé lo que te digo, con este signo vas a vencer. Y según la leyenda, Constantino I adoptó esta frase griega como lema después de su visión de un crismón. O sea, ¿qué significa un crismón? Un símbolo de Cristo en el cielo justo antes de la batalla del puente Milvio contra Magencio, el 12 de octubre del año 312. El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma compuesto por las letras griegas X y P. Ese no es el cristianismo primitivo, ese es el símbolo del Papa. Los dos primeros en el nombre de Cristo en griego. En épocas posteriores, el crismón IHS, o sea, el símbolo de Cristo, que es el IHS para ellos, que es el símbolo de quién, de Baal, representaba las tres primeras letras de Jesús en griego latinizado. Después se inventaron que significaba otra cosa. Y el inhoc signo de la leyenda. El historiador Eusebio dice que Constantino fue marchando con su ejército. Eusebio no especifica la ubicación real del evento, pero claramente no lo es en el campamento de Roma, cuando levantó la vista al sol y vio una cruz por encima de ella. O sea, vio el sol y la cruz. Y con él las palabras griegas, por esto la victoria. Ahora, con este signo, la victoria. A menudo dictadas en latín inhoc signo vinces. Al principio Constantino no conocía el significado de la aparición, pero la noche siguiente tuvo un sueño en la que Cristo, ¿quién? El dios el invicto, su dios, porque él era un sumo pontífice romano, se comunicaba con los dioses, y al que empezó a llamar Cristo, ¿quién es? Su dios, le dijo, yo soy Cristo. O sea, el dios de él, que se comunicaba con él, dijo, yo soy Cristo. Le explicó que debía usar el signo en contra de sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? La iglesia cristiana, los que perseguía, asesinaba, para la persecución. Introducí esto en medio de ellos, y ya está. Eusebio sigue a continuación para describir el lábaro, el estándar militar utilizado por Constantino en sus guerras contra Licinio tarde, mostrando el signo del crismón. O sea, a partir de ese momento empezó a usar ese símbolo. Esta es la imagen del sol, la imagen de Baal, que los apóstatas que hicieron la obra de Balaam empezaron a adorar cuando se unió a Constantino, porque lo primero tenían que decirle, sí, Cristo te habló, llamando Cristo a la imagen que había visto Constantino.
Luego llegaron a adorar a todas las imágenes que se pueden encontrar en la bandera negra de los paganos, como Dios les mostró en el Juárez. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían las figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, la familia celestial a la que adoraban. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad Jehová. O sea, la bandera que Dios le mostró a la de Jehová y que llevaba a la iglesia primitiva, la bandera que tenía que elevar la iglesia adventista, la única iglesia leal a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza del final del periodo de Esmirna. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos se diesen, convinieron en otro plan, el que Satanás le comunicó a Constantino. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera de la iglesia primitiva, apostataban y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos como bajo la bandera negra. Se hacían paganos y elevaban la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Entonces, cuando empezaron a perseguir, y eso es el edicto de Tesalónica, ¿qué elevaron? La bandera negra. Lo que está elevado ahí es la bandera negra de los paganos. Muchos eran muertos y, sin embargo, la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para unirse alrededor de ella. Esto es lo que Dios le mostró simbólicamente, para que entendamos que la bandera que elevaron, lo que hay ahí es el sol, la luna y las estrellas. La misma familia que vimos acá arriba es esta. Esto elevaron. Esto elevaron. Al dios sol, a la diosa luna y ¿a quién? A su hijo, a Mitra. A este elevaron. A eso está adorando Roma, eso empezó a adorar Roma, a los dioses de los paganos. Y por supuesto en sus imágenes lo refleja. Y acá está el obispo de Roma con las imágenes que adora. Acá está la imagen de Constantino. ¿Y qué muestra Roma? Que le da a comer al pueblo de Dios a este Jesús. Esto le da a comer. A esto llama Jesús, Cristo. Acá está el IHS. Fíjense, acá está el sol y adentro está el IHS. Acá está el sol y la cruz. ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene el Papa acá? Es un ostenciario, porque acá dentro se pone la hostia. ¿Por qué? Porque este es el sol y del sol sale Cristo. Ese es el Cristo Constantino. Y este es Baal. ¿A quién adora el Papa? ¿Por qué se lo llama Babilonia? Porque adora a Baal. ¿A quién llama a Cristo? ¿A quién llama a Cristo? Y acá está, ellos mismos ponen, esta es la copa con el vino del furor de fornicación. ¿Qué ponen? Acá está. Este es el Cristo que le da a comer. Esta es la hostia que le da a comer a un pobre católico. Lo hacen adorar ¿a quién? Al hijo del sol, al hijo de Baal. Y acá está el dios de Egipto, al que llama, ellos dibujan y pintan. Esto creo que es la iglesia Santa María la Mayor de Roma, donde tienen el ojo que todo lo ve y dicen que ese es el Dios de la Trinidad. Y acá, fíjense, el sol es Dios. Porque de esta esencia, esta sustancia, que es Dios, salen las tres hipóstasis. El Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Son manifestaciones, como dice Roma, del ser divino en su unidad, que es el sol. O sea, no tienen un empacho de mostrar por qué Dios la llama Babilonia la Grande. Porque adora a Baal. Porque es pagana. Como podemos ver en la reforma de Josías, la idolatría de Roma, que hace altares con imágenes del sol y esculturas de la Reina del Cielo, y entierra a sus sacerdotes junto a sus altares, como lo hace en la Basílica de San Pedro, es la misma idolatría que había sido introducida en Israel y en Judá. Por eso Pablo dice que todo eso lo que pasó fue escrito para amonestar a nosotros, para que no caigamos en la idolatría. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, después de encontrarlo,
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿Dónde estaban? En Jerusalén y en Judá. E hizo pedazos, ¿qué cosa? Las imágenes del sol. Tenían imágenes del sol como Roma, que estaban puestas encima de los altares. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, de los israelitas y los judíos que habían ofrecido sacrificio a los dioses. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. ¿Por qué? Porque tenían los sacerdotes ofrecían sacrificio a los dioses paganos y los enterraban al lado de los altares, y los quemó esos huesos, y limpió a Judá y a Jerusalén. Ahora, tendría que venir Josías a hacer la misma limpieza ahora. Por eso la Iglesia Universal o Católica de Roma es identificada la profecía como una hija y como parte de la Gran Babilonia, su sexta cabeza, la cabeza que sufrió la herida de muerte, vivió, y al sanar su herida de muerte, se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia y adorarían al dragón. Y cuando dice toda, es toda. Como el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque le ha dado de ver a todas. Todas es todas. Y todas adorarían al dragón. Ahora, ahí se despertaría el pueblo adventista. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿Qué significa la tierra? No el mar, porque la bestia sube del mar a la tierra hasta el pueblo de Dios para lograr que el pueblo de Dios adore al dragón. Y se maravilla toda la tierra, o sea, todos los protestantes, todos los que habían huido de la persecución del dragón y estaban en la tierra que les había ayudado, se maravillan en pos de la bestia y adoran al dragón. Y esto ocurre cuando se unen en puntos comunes de doctrina a la bestia y el falso profeta, como Dios les mostró a Elena. Y eso ya pasó. Y están adorando al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y eso pasó. Y lo que nos toca ver ahora en detalle es la obra de Balaam. Pero ya pasó el tiempo, entonces como es prudente no pasarnos de 1 hora y cuarto, llevamos, vamos a parar aquí. Y después les voy a enviar esto y lo vamos a terminar de estudiar más adelante. Pero fíjense, esto es lo que pasó en la historia y no podemos negarlo. Y Roma no tiene un empacho de mostrar a quién adora. ¿A quién adora el Papa? ¿Quién tiene sus manos? Al dios de Babilonia, a Baal. Es sumo pontífice Baal. Y Jezabel es sacerdotisa de Baal. Y él es sumo pontífice de Jezabel. Y es sacerdote de Baal. Y Baal quiere que lo adore en público. Y lo adora en público. No tiene ningún empacho en adorarlo en público. Roma no tiene ningún empacho en decir a quién adora. Ahora nosotros tenemos que despertarnos. Y tenemos que entender claramente la diferencia entre el Jesús al que adora el Papa y el verdadero Jesús. Porque el Jesús al que adora el Papa, ¿quién es? Les voy a mostrar algo. Porque Jesús nos habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Ahora les voy a mostrar algo. A ver, este archivo tiene muchas cosas. Acá. ¿Qué es eso de la puerta estrecha y la puerta ancha? Vamos a verlo en forma ilustrada. Hay un camino de la apostasía que siguió el hombre de pecado, porque era parte de la Iglesia de Cristo, era parte del reino de Dios. Entonces, del reino de Dios llegó a la Gran Babilonia. Ese es el camino de la apostasía. Entonces, el reino de Dios, el templo de Dios, la Nueva Jerusalén, simbólicamente están en la cima del monte de Sión. Y el monte de Sión es un símbolo, ¿no?, del reino de Dios, porque es el monte donde Dios reina. Es el monte de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios, porque todo monte es símbolo de un reino, como las cabezas del dragón, que son 7 montes. Y hay un camino que hay que recorrer para llegar a la cima del monte Sión, que es el camino que Dios le muestra a Juan que tenemos que recorrer, y que está muy por encima del mundo. Primero hay que entrar al reino de Dios, y para entrar
hay una puerta estrecha por la que se entra. Porque para recorrer ese camino angosto que llega hasta el cielo Monte Sión, hasta la ciudad de Dios, hay que entrar por la puerta estrecha. Y después de la puerta estrecha está el camino angosto. Y para entrar y conocer ese camino, tiene que ser sembrada semilla de trigo en nosotros. Y en Juan 12, 23 y 24, Jesús dice lo siguiente. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿quién iba a morir? La semilla de trigo, el verdadero grano de trigo, que es Jesús, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, ¿qué tiene que ser sembrado en nuestro corazón? El verdadero Jesús. Tenemos que conocer al verdadero Jesús, porque Él es la semilla de trigo. Y cuando alguien escucha el Evangelio de Dios y cree y clama a Dios y recibe el Espíritu Santo de la promesa, nace de Dios y ahí germina el grano de trigo. Y nace un hijo de Dios, que es hermano de Jesús. Porque si se siembra en nuestro corazón la semilla de trigo, ese es Jesús, cuando esa semilla germina y empieza a crecer una plantita, cuando esa plantita está madura y ya tiene fruto, refleja plenamente la imagen de Jesús. Ese es el simbolismo del Evangelio. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, esa plantita tiene que crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el Evangelio del Reino de Dios, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que hay que predicar. Ahora, por supuesto, ¿quién alcanza la estatura de Cristo? El que llega al final del camino y entra por las puertas de la ciudad de Dios y es hecho parte de la iglesia triunfante, porque ya triunfó, ya venció y recibe el sello de Dios. Y eso es la promesa de Dios para su pueblo, porque esto que fue echado por tierra va a ser reedificado. Entonces, la iglesia primitiva es la que había entrado al reino de Dios y estaba recorriendo ese camino. Ese era el pueblo que conocía a su Dios y era perseguida por el dragón y por su mujer. Y como Jesús le dice al ángel de Filadelfia, sé fiel hasta la muerte. O sea, no te vuelvas atrás y yo te daré la corona de la vida. Ahora, pero vino la apostasía y se manifestó el hombre de pecado. Y como leemos en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no va a venir Él hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso ocurrió. Y nosotros vimos con quién fue el primero. Silvestre I fue el primero. ¿A qué tiene que hacer? Apostatar. ¿Y cuándo apostataron? Para salvar la vida. Y después, justamente, tenían que hacer la obra de Balaam. Y recorrer el camino de apostasía, tenían que definir otra puerta. Para engañar al pueblo de Dios, hacerlo entrar por esa puerta a la Gran Babilonia, al reino del dragón, a la sinagoga de Satanás, y hacerlo habitación de demonios. Como dice la profecía de Daniel 11, 31 al 39, se levantarán en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación asoladora. ¿Y a quién adoraría? Como termina diciendo, del Dios sus padres no hará caso, porque apostató de Jehová. ¿Y a quién honraría? Honraría en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al dragón, a un Dios ajeno. Y a ese Dios ajeno, haciendo la obra de Balaam, creado con cosas sacrificadas a los ídolos, para crear la doctrina de Jezabel, llamaría Dios y Cristo. Y ahí aparece la puerta ancha, porque hasta ese momento no había otra puerta. Tiene que ser creado otro Jesús y otra semilla para que aparezca otra puerta y otro evangelio. Y ahí aparece el camino espacioso, porque Jesús es el camino angosto que recorrió el camino angosto, y el que recorrió ese camino espacioso es el príncipe de este mundo en el cielo, hasta que llegara a ser un hacedor de maldad, llenarse de iniquidad y pecar. Y ese camino lleva a perdición, hasta el abismo, hasta donde muere el ángel del abismo. Y el Papa, fíjense, este es un sermón del Papa, los primeros sermones de este nuevo Papa, que asombraba al mundo, porque empezó a predicar su mensaje adventista. Y él dice, la puerta es siempre Jesús, y quien entra por esa puerta. ¿Y cuál es Jesús? ¿Qué nos muestra el Papa? Este es Jesús que publicó en el primer tweet que hizo,
Es el Jesús que publicó, que es el sol, y es Apolo, haciendo símbolos. Esa es la imagen de Apolo. Ahora dice, la puerta siempre es Jesús, y quien entra por esa puerta no se equivoca. Jesús no es solo la puerta, es la senda, el camino. Pero está hablando de la puerta ancha y el camino espacioso. Hay muchos senderos, algunos parecen más ventajosos para llegar, pero son engañosos, son falsos, señaló. Abre, Señor, que quiero entrar por esta puerta, no por esa otra, concluyó. ¿Qué está diciendo? Abre, Señor, yo quiero entrar por esta puerta, no por la otra. Y como dice Elena, la gente quedó todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y como dice Daniel 8, 11 al 12, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Cristo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué significa esto? Que asesinó al pueblo de Dios y echó por tierra la verdad, entonces ninguno más llegó a conocer ni la puerta, ni el camino, ni el verdadero evangelio, porque echó por tierra la verdad. Y lo único que quedó es lo que enseñaba él, solo una puerta, la puerta ancha, y el camino espacioso. Entonces, cuando venían los lobos vestidos de oveja al pueblo antista, ¿qué traerían? Como dice Jesús, esa puerta ancha, esa semilla la sembrarían, y ese camino espacioso, y buscarían hacernos entrar por ahí. Entonces, pero el camino a la reforma es al revés, porque Lutero sale de Babilonia y tiene que buscar y encontrar la puerta abierta. Entonces, el camino a la reforma, esa iglesia va, con su lámpara encendida, va encontrando una verdad tras otra y se va apartando de Roma. Primero, la justificación por la fe. Y como el fundamento de la iglesia de reforma es la Biblia sola y toda escritura, sola escritura, y toda escritura. Solo Cristo, sola fe, sola gracia. Entonces, inmediatamente se aparta de Roma y Roma empieza a perseguirla. ¿Para qué? Para que no encuentre la verdad. Y Jesús le dice al ángel de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual no puedes cerrar. Y tienes que buscarla. Entonces, puerta, hay otra puerta, no es la de Roma. Y tienes que buscarla, porque no es el Jesús de Roma el verdadero. Porque Roma adora a Satanás, busca el verdadero Jesús. Y vas a encontrar el camino. Y vas a llegar a la cima del monte Sión. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y lo haré parte de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Puerta abierta, ese pueblo tiene que recorrer de nuevo ese camino y tiene que llegar a la cima del monte Sión. Tiene que llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tiene que alcanzar la estatura de Cristo. Pero para eso hay que sembrar la semilla de trigo en el corazón. Tiene que conocer el Evangelio del Reino de Dios. Pero para encontrar esa puerta estrecha, tiene que arreglar sus lámparas. Entonces la iglesia triunfante es la que va a edificar sus casas sobre la roca, no sobre la arena, no sobre la arena del mar. Y como dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque la promesa de Dios es que esa semilla va a germinar y cuando Él venga a buscar va a encontrar plantas de trigo maduras, con espiga y con grano de espiga, que reflejen plenamente el carácter de Jesús. Pero los lobos, ¿qué tenía que hacer? Impedir que la iglesia reforma triunfe. Para eso se creó la compañía de los jesuitas, la compañía de Jesús. ¿De qué Jesús? La compañía de la puerta ancha, porque ellos son los defensores de la puerta ancha y el camino espacioso y lo recorren. Entonces, por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque hay dos. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella.
Cuidado, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que cumplen la misión que Jesús le dio al ángel de Filadelfia y buscan la puerta abierta y la encuentran. Guardaos de los lobos, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. Y ellos buscarían hacernos entrar por la puerta ancha y recorrer ese camino y sembrar la semilla de cizaña al falso Jesús, al Jesús al que adora el Papa. ¿Y qué Jesús adora el Papa? Es claro. Ahora es fácil de entender a qué Jesús adora el Papa. El tema es que nosotros tenemos que arreglar nuestras lámparas para encontrar al verdadero Jesús, tenemos que encontrar la puerta estrecha. Y, por supuesto, buscarían que esa iglesia se volviera atrás. Y cuando llegara hasta la condición de la Odisea, ya no estaría que recorriendo el camino de la reforma, porque las vírgenes tendrían los ojos cerrados a sus lámparas y los lobos podrían hacer lo que quisieran y habrían puesto delante nuestro la puerta ancha del camino espacioso. Por eso la advertencia de Jesús, que es a la última generación, como dice Elena. Entrad por la puerta estrecha. Cuidado, búsquenla. Pocos son los que la hallan, tienen que hallarla, tienen que cumplir la misión del ángel de Filadelfia, búsquenla. Y va a haber justamente, ¿quiénes? Vírgenes sensatas que van a reservar sus lámparas, van a ver el camino angosto, van a entrar por la puerta estrecha y van a recorrer ese camino. Ahora, en Ezequiel 8, 15, 16, ¿qué pasaría? Esto pasaría en la iglesia remanente. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. Y, como el Papa, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Dónde? El templo de Jehová, en medio del pueblo de Dios, en Jerusalén. Y estaría pasando eso, sí, mientras las vírgenes durmieran y los siervos padre familia durmieran. ¿Ves? Y en Ezequiel 9, 3 al 4, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Babilonia, no, de Jerusalén. ¿Dónde estaría pasando esto? En Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? La iglesia remanente. ¿Y cuántas hay? Una sola, la iglesia adventista del séptimo día. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, porque cuando nos despertáramos, y la profecía es clara, y tiene que cumplirse, es la palabra profética más segura, en medio del pueblo adventista se estaría adorando a quién? Al Dios del Papa. ¿Por qué? Porque los lobos lo habrían traído. Entonces, si nos damos cuenta que estamos adorando al Dios del Papa, y simplemente es el cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Que la iglesia adventista cayó? No, de ningún modo. Significa que lo que Dios nos anunció que pasaría está cumpliendo, y Dios lo permite para probarnos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y Roma y el falso profeta le van a preparar el camino al anticristo, a Satanás. Y Satanás va a venir. Ahora, como Jesús nos dice, muchos laodicenses van a entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque van a rechazar el mensaje del tercer ángel y van a negar justamente y van a perseguir al que predique el mensaje al ángel de la Odisea. Porque los lobos van a tratar de hacer todo lo posible, como Dios les mostró, para despertar fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. Pero pocos van a buscar y van a encontrar la puerta estrecha y van a recorrer ese camino angosto, mientras le dan el alimento a tiempo a sus hermanos, porque son dos alimentos. Uno es el alimento de los lobos, el alimento de la mesa de los borrachos, la comida y la bebida de los borrachos, y el otro es el que los siervos fieles le van a dar a sus hermanos, porque va a haber dos tipos de alimentos, y no son los mismos. Pero muchos van a entrar por la puerta ancha, y unos pocos no. Pero cuando llegue el tiempo del fuerte pregón, cuando Jesús vaya a la batalla con los 144.000, con la iglesia triunfante, una gran multitud va a ver la luz que ilumina ese camino y lo va a recorrer.